En 1991, los gobiernos de Estados Unidos y Filipinas sostenían tensas negociaciones sobre la extensión de los arrendamientos para los Estados Unidos. Instalaciones militares en las islas, en particular las dos más grandes y antiguas, la base aérea Clark y la base naval de la bahía de Subic de Estados Unidos. Fue un momento difícil para el ejército estadounidense en Filipinas y la renovación de los arrendamientos no estaba asegurada. Pero entonces el suelo comenzó a temblar y los militares se dieron cuenta de que tenían problemas más grandes. Operación Vigilia Ardiente, la evacuación de emergencia de casi 20,000 estadounidenses en 1991. Personal militar y dependientes ante la erupción volcánica más grande en la memoria viva merece ser recordada. El coronel Dick Anderegg es el vicecomandante de los Estados Unidos. El tercer ala de cazas tácticos relató que la gente de la base aérea, Clark, enfrentó tiempos difíciles al iniciar los años 90, según su descripción de los extraordinarios eventos del verano de 1991, en mayo de 1990. Miembros del Nuevo Ejército del Pueblo, un grupo comunista que, entre otras cosas, se oponía a los Estados Unidos. En Filipinas, 2 aviadores estadounidenses en ropa civil fueron asesinados en un hotel cercano a la entrada principal de la base. Esto no solo creó miedo y tensión entre el personal de los Estados Unidos, sino que como precaución, el mayor general William A. Studer, comandante de la 13ª Fuerza Aérea, ordenó a los estadounidenses confinarse en la base o en sus cuarteles si vivían fuera de ella. En julio siguiente, un fuerte terremoto sacudió Luzón. A pesar del daño mínimo a la base, el personal participó en operaciones de rescate. El daño fue significativo. Más de 1,600 personas murieron y más de 100,000 fueron desplazadas. Andrade escribe, los aviadores de Clark fueron heroicos en sus esfuerzos de socorro, aunque el horror de arrastrar cuerpos mutilados de edificios acoplados cobró su precio. En otoño, unos 22,000 empleados civiles de los Estados Unidos, las bases militares en Filipinas se declararon en huelga, forzando a Studer a reorganizar el personal debido a la amenaza de violencia. Hubo más preocupaciones. La nación insular enfrentó varios intentos de golpe de Estado contra el gobierno, 2 solo en 1990. El supertifón Mike provocó pérdidas de casi $2,000 millones en Filipinas durante una dura temporada de tifones. En enero, el gobierno iraquí frustró un complot de bomba contra un centro cultural estadounidense cerca de la capital. Anderegg escribe, en una muestra inconfundible de humor negro, muchos llevaban camisetas que proclamaban en letras negritas, sobreviví. En medio de todo, se negociaba el arrendamiento de la base. El acuerdo vigente iba a expirar en 1991, y las negociaciones para extenderlo fueron, según Anderegg, amargas y polémicas. Había varias razones para el estancamiento en ambos bandos, pero en mayo, el Washington Post informó que las negociaciones estaban a punto de colapsar. El desacuerdo era sobre la cantidad de ayuda que Estados Unidos pagaría a Filipinas a cambio, y las partes estaban muy distantes. Pero incluso si las dos partes finalmente llegan a un acuerdo sobre el tratado, informó el servicio, los legisladores aquí dicen que prácticamente no habría ninguna posibilidad de obtener la aprobación requerida por el Senado filipino. Fue un desarrollo impresionante. Estados Unidos mantuvo presencia militar en Filipinas desde el siglo XIX. La estación naval de la bahía de Subic, construida por los españoles, fue ocupada por la Marina de los Estados Unidos desde 1899, excepto durante la ocupación japonesa de las islas en la Segunda Guerra Mundial. La base aérea de Clark fue establecida en 1903 como un campamento de caballería de los Estados Unidos. La base era extensa y su altura albergaba una población permanente de 15,000 habitantes. Contaba con tiendas, campos de golf y hasta un zoológico. Andrade indica que en 1991 se concedieron contratos de construcción por $150 millones debido a un reciente auge de construcción en la base. A pesar de todo lo que habían sobrevivido la gente de Clark, su personal, familias y empleados civiles, muchos de los cuales trabajaron toda su vida adulta en Clark, según Anderegg, había un problema mayor que pasó mayormente desapercibido. La base aérea de Clark estaba a menos de 9 millas de un pico poco llamativo, de menos de 6,000 pies llamado Monte Pinatubo. Según Anderegg, un día de abril, los residentes de la base observaron una alta y esponjosa columna blanca, elevándose 1,000 pies en el cielo azul sobre las montañas Zambales. En una reunión al siguiente día, un oficial informó que la columna provenía de un volcán, lo que hizo que Anderegg respondiera sorprendido, ¿volcán? ¿Qué volcán? Era el 2 de abril. Y las siguientes 10 semanas probarían que no era una broma tardía del Día de los Inocentes. Aún así, el riesgo no se entendía bien.
Anderegg escribe que, durante las semanas centrales de abril, la mayoría de los residentes de la base observaron con curiosidad la columna de vapor que se elevaba de los Zambales, al oeste de la base. La mejor vista era desde el campo de desfile, donde las columnas parecían surgir de la sede de la 13ª Fuerza Aérea, entre las banderas de Estados Unidos y Filipinas. Era la temporada seca durante el monzón del noreste, así que los cielos eran perfectamente azules y las columnas de vapor que se elevaban contra ellos eran sorprendentemente blancas y majestuosas. Funcionarios de la base persuadieron a Estados Unidos. La Agencia para el Desarrollo Internacional asignará $20,000 a un equipo de científicos, incluyendo a los de Estados Unidos. Servicio geológico convocado para monitorear la situación. Tras semanas de estudio, la conclusión del equipo fue inquietante. Anderegg escribe que, con el aumento de datos, el Dr. Christopher Newhall pudo evaluar el Pinatubo. Las noticias no eran buenas. Parecía que no era un evento hidrotermal, uno que simplemente hierve el agua subterránea y la lanza al aire como vapor inofensivo, como el viejo fiel. Tampoco era un volcán productor de lava como aquellos que asombran en Hawái, donde fluyen majestuosas cintas. Como dijo Rick Hoblet, Pinatubo no era del tipo en el que te sientas en el porche de tu casa, tomas un cóctel y te preguntas si llegará a tu propiedad en las próximas 4 generaciones. No. Pinatubo resultó ser un volcán pliniano o explosivo. Aunque el público estadounidense desconocía el nombre Pinatubo, la Fuerza Aérea empezó a entender la gravedad de la situación. El 20 de mayo, según Anderegg, los funcionarios de la base iniciaron la creación de planes de contingencia, de emergencia, ante una posible evacuación. El peligro era real. Aunque la montaña era impredecible, Clark podría estar en su punto de mira. La base fue construida sobre los restos de tefra volcánica de una erupción de Pinatubo en el pasado. Tras discutir las opciones, el equipo concluyó que el plan más práctico sería evacuar al personal, dependientes y empleados civiles de una de las bases más grandes de Estados Unidos en el extranjero, a unas 80.5 kilómetros de la estación naval en la bahía de Subic. La bahía de Subic, a 42.2 kilómetros de Pinatubo, se consideraba lo suficientemente lejos para estar segura. Las instalaciones estarían al límite, pero la evacuación se pensaba como una medida temporal. Era una tarea difícil. La única forma práctica de mover a tantas personas era que llevaran sus propios vehículos. El viaje normalmente tomaría 1 hora, pero el tráfico excedería la capacidad de la carretera. Los plantadores tuvieron que considerar complicaciones, como las decenas de mujeres que estarían en su 3er trimestre de embarazo. La comunicación y logística eran difíciles. Entretanto, la población general seguía desinformada. Anderegg escribe que a pesar de la angustia de los líderes de Clark por diversos escenarios, la vida cotidiana seguía para la mayoría de la población. Los alumnos de último grado de la escuela secundaria Wagner estaban entusiasmados por su graduación. Por la noche, familias completas caminaban bajo las enormes acacias cerca del campo de desfile. Algunos se detuvieron para un cono de helado. En un signo de humor de la Fuerza Aérea, el club de oficiales planeó una fiesta de los últimos días de Pompeya para el Día del Padre. No llegarían tanto tiempo. A pesar de la planificación, cuando el volcán se volvió más activo a principios de junio, los comandantes de Clark fueron sorprendidos por el repentino aumento de la actividad volcánica, según Anderegg. La base no estaba lista para evacuar. No se había revelado un plan real a la población de la base, y la bahía de Subic no estaba lista para recibir 15,000 visitantes de repente. El día 4 los científicos informaron al contraalmirante Thomas Mercer, comandante de la bahía de Subic. La Comandancia de Historia y Patrimonio Naval informa que el contraalmirante Mercer volvió a la bahía de Subic y empezó a organizar el alojamiento para los 16,000 habitantes de Clark. Las viviendas en la bahía de Subic estaban a su máxima capacidad, y más que duplicar la población dejó escasas opciones. La decisión de evacuar llegó después de las 11 p.m. El 9 de junio, el equipo científico concluyó que todos los signos indicaban una gran erupción en las próximas 24 horas, aunque un portavoz de la Fuerza Aérea dijo lacónicamente que la evacuación se debía a un ligero aumento de la actividad volcánica. La evacuación debía comenzar a la mañana siguiente a las 6 a.m. La Associated Press informó que los Estados Unidos, el ejército ordenó hoy a miles de estadounidenses evacuar la base aérea Clark después de un volcán inactivo durante 600 años. Arrojó ceniza caliente y rocas. La editorial del Instituto Naval informa que el personal de la Fuerza Aérea y sus familias, a excepción de unos pocos cientos de personal de seguridad, realizaron el viaje de 4 a 5 horas a través de las montañas con tráfico congestionado.
en Los Ángeles. Según Times, cuando los convoyes empezaron a salir de Clark, los conductores dieron a los guardias tarjetas con los nombres y números de seguro social de quienes se iban. Según Times, un portavoz de Subic Bay mencionó que los evacuados se alojarían en cuartos utilizados por tripulaciones de barcos de guerra visitantes, pero no resultó tan sencillo. De hecho, esos cuartos ya estaban ocupados en un 99.5%. La Naval Institute Press escribe que las familias de la Marina y el Cuerpo de Marines compartieron sus pequeñas casas de base con 2 y 3 familias de la Fuerza Aérea. Otros evacuados durmieron en colchones en las capillas, el centro de cuidado infantil, aulas escolares y cualquier rincón disponible para camas temporales. Los alojamientos no eran lujosos, pero la mayoría del personal del Departamento de Defensa en Filipinas estaba a salvo. Mientras Filipinas evacuaba a los civiles cerca del volcán, no todos estaban convencidos. La Naval Institute Press escribe que algunos políticos y medios de comunicación de Filipinas criticaron la decisión de evacuar, diciendo que estaba motivada políticamente, no por seguridad, basada en un intento de Estados Unidos de obtener una ventaja en las próximas negociaciones de extensión de la base. Pero pronto verían la prueba por sí mismos. El 13 de junio se informó que 3 grandes erupciones sacudieron el monte Pinatubo durante la noche y la madrugada. El servicio citó a Raimundo Punambayan, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología. Presenciamos erupciones fenomenales. Fue la erupción volcánica más grande desde 1912. La columna de ceniza tenía 12 millas de altura, escribió Andrej. El incidente fue aterrador e impresionante. La columna siguió subiendo a un ritmo asombroso. Se asemejaba a las películas de pruebas nucleares, con una gran nube en forma de hongo. El personal esencial restante en Clark, incluyendo científicos y seguridad, se percató de que era momento de partir. Andrade escribe que al levantar la vista sobre su edificio, vio a todos los presentes corriendo hacia un coche. Nadie se tomaba su tiempo. La evacuación fue difícil para todos, pero era lo correcto. La prueba estaba allí para que todos la vieran, una enorme torre de ceniza gris fea colgando sobre la base. Pero la bahía de Subic ya era un desastre. Anderegg señala que los planes de la bahía de Subic se vieron frustrados por la incesante llegada de refugiados de Clark a las pequeñas bases. Según la prensa del Instituto Naval, el 13, el hacinamiento en la bahía de Subic agotaba severamente el suministro de agua, alimentos y otros servicios de la base, lo que llevó a evacuar a todo el personal dependiente de la Fuerza Aérea a Estados Unidos. La decisión fue afortunada. Se reunió rápidamente una fuerza de tarea de evacuación, incluyendo el portaaviones nuclear Abraham Lincoln, el buque de asalto anfibio Peleliu y el United States Ship Midway. Escribe la prensa del Instituto Naval. Nadie lo sabía en ese momento, pero la rápida decisión fue una importante medida de seguridad. Permitió a la Marina enviar activos de la flota a la bahía de Subic 24 horas antes de que la erupción causara la pérdida de todos los servicios de apoyo. Porque lo peor estaba por venir. Al día siguiente, comenzó a caer ceniza del volcán en erupción, coincidiendo con la llegada de un tifón. Fue el peor escenario posible. Un vulcanólogo estimó que la probabilidad de que un volcán inactivo por más de 600 años hiciera erupción y se combinara con un tifón era de 1 en 10 millones, según la editorial del Instituto Naval. La combinación destructiva alteró bruscamente los vientos previstos, generando fuerzas devastadoras impredecibles. La ceniza fue tan mala que el sábado 16 se llamó Sábado Negro. La editorial del Instituto Naval escribe: la base no tenía energía eléctrica, no agua, no instalaciones sanitarias funcionando, no capacidad de sala de emergencias, no capacidad de refrigeración, carreteras intransitables y techos colapsando bajo el peso de la ceniza húmeda. No había otra opción que reducir la población lo más rápido y seguro posible. La operación Vigilia Ardiente se aceleró. El United States Ship Cape Cod llegó y suministró energía y agua. Luego la flota comenzó a llegar. Finalmente, 17 barcos estadounidenses, la séptima flota, incluyendo los portaaviones United States Ship Midway, United States Ship Abraham Lincoln y el tender de submarinos United States Ship Proteus de la Segunda Guerra Mundial, participaron en la operación Vigilia Ardiente para repatriar a los estadounidenses. El Museo United States Ship Midway escribe: ya que el Midway albergaba una tripulación totalmente masculina, se tuvieron que atender las necesidades femeninas, infantiles y de mascotas. Jim envió a sus compradores al Navy Exchange con vales de compra abiertos, prácticamente cheques en blanco, para buscar la mercancía. Tras un día y medio de esfuerzo, se cargaron los suministros y el barco zarpó rumbo a las atribuladas Filipinas.
La Naval Institute Press escribe que los buques de guerra se han convertido rápidamente en cruceros. Los marineros cedieron sus camas a los evacuados. Los menús de los barcos cambiaron a hot dogs y papas fritas para los niños. Las salas de primera clase se volvieron salas de juegos. Los dibujos animados se repetían sin cesar en las TV de los barcos. Un bebé nació en el Abraham Lincoln. La madre lo nombró Abraham. En menos de 10 días, aproximadamente 20,000 personas fueron transportadas 250 millas hasta la isla de Cebú, donde fueron evacuadas por aire a Guam y luego a los Estados Unidos. Un militar de la Fuerza Aérea y un civil filipino fallecieron cuando el techo de un edificio en la bahía de Subic colapsó por el peso de la ceniza volcánica. Ambas bases fueron dañadas significativamente. Más de 100 edificios resultaron dañados en la base aérea de Clark, con daños tan extensos que las reparaciones superaron los $500 millones. En la 847 personas, pero las evacuaciones oportunas del gobierno filipino probablemente salvaron a miles. Estados Unidos también proporcionó una ayuda humanitaria significativa ante la tragedia. La mayoría de los evacuados nunca regresaron. En septiembre siguiente, el Senado filipino votó 12-11 no renovar el Estados Unidos arrendamientos y el Estados Unidos renunció a su presencia militar permanente en Filipinas, aunque los acuerdos posteriores han devuelto a algunos Estados Unidos presencia militar a las islas. La evacuación de emergencia de casi 20,000 militares y dependientes ante una erupción volcánica que fue 10 veces el tamaño de la erupción del Monte Santa Elena fue una hazaña extraordinaria que requirió un esfuerzo significativo tanto de la Fuerza Aérea como de la Marina bajo condiciones difíciles por personas que el coronel Anderegg llamó guerreros de ceniza. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Historiador. Y si te gustó, no dudes en darle me gusta, suscribirte y compartir a El Historiador con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Historiador como miembro en YouTube, un seguidor en nuestra comunidad y locales o como patrocinador en Patreon. También puedes echar un vistazo a nuestra gran tienda de mercancía, reservar un mensaje especial de El Historiador en Cameo